Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Outsider, esta vez con mi concurso. Soy Iván García, periodista, y el tema que nos convoca el día de hoy en el programa es el de la lucha anticorrupción. Para ello hemos invitado a Norma Yarrow, candidata por Renovación Popular en Lima con el número 4, e igualmente a Sergio Tejada, quien postula por Juntos por el Perú con el número 5, también en la misma circunscripción electoral. Gracias y bienvenidos. Vamos a tocar una serie de temas relativos al de la lucha anticorrupción, pero antes quería tratar de cuadrar un poco y poner en perspectiva el tema para el cual han sido invitados. Un reciente informe de Transparencia Internacional ha señalado, entre otras cosas, que la corrupción ha socavado seriamente los sistemas sanitarios. Igualmente, que la crisis del COVID-19 es también una crisis de corrupción, no solamente sanitaria y económica, y adicionalmente ha reflexionado de que la corrupción evidentemente constituye una seria barrera para enfrentar de manera eficiente y eficaz esta pandemia. Sobre el tema, evidentemente, hay muchísimo que hablar. Por ejemplo, un reciente estudio, un documento de trabajo elaborado por el Contralor Nelson Chak, estableció que solamente en el año 2019 el Perú perdió 23.000 millones de soles por efecto de la corrupción. En ese sentido, está claro que el quinquenio 2021-2026 va a tener a la corrupción como una asignatura prioritaria. Estamos viendo, sin duda, de que lamentable e indeseadamente la corrupción también tiene un sitio en esta crisis sanitaria hoy por hoy en el Perú. Mi primera pregunta, muy concreta, muy sencilla, es ¿cuáles son las propuestas principales de sus agrupaciones frente al tema de la corrupción? ¿Cuáles serían las vías maestras de una lucha o de una política para enfrentar o encarar este flagelo? Empezamos con Norma Yarrow en este bloque y haremos que en el siguiente el turno inicial será Tejada. Norma. Gracias, Iván. Bueno, es claro lo que has explicado de cómo estamos sumidos hace tantos años en el tema de la corrupción. Y efectivamente lo que estamos viendo nosotros es que todos los gobiernos que hemos tenido, estamos hablando de 20 años atrás, nos han ido arrastrando a esta situación. Y la situación sanitaria es claramente una respuesta a todo lo que has visto, ¿no? Tú me estás diciendo que hay un monto de 23.000 millones de soles, ¿no?, que han estado comprometidos con los temas de corrupción. Yo te diría que debe haber mucho más. Nosotros como Renovación Popular, y lo ha dicho claramente nuestro candidato a la presidencia, Rafael López Aliaga, es el tema de la corrupción cero. Acá tenemos que ser muy fuertes y comenzar con la expulsión de empresas como por ejemplo la empresa de Odebrecht. Yo soy regidora de la Municipalidad de Lima Metropolitana actualmente y he visto cómo este grupo ha venido manejando, por ejemplo, el tema de los peajes, ¿no? Hemos visto que han habido pésimos manejos, se han entregado concesiones por muchos años, no ha habido, digamos, un correctivo por ninguno de los gobiernos que han tenido a su cargo esta administración. Entonces, lo que se ha dicho es simplemente, nosotros sí vamos a enfrentar a este grupo de derecho y lo vamos a expulsar del país. Y a todas las empresas que estén ligadas a este grupo, y todas estas empresas brasileñas, que realmente, si te das cuenta, han venido copando a diferentes gobiernos locales y regionales, inclusive un presidente saliente está investigado, ¿no?, por el caso de Moquegua, también está investigado por el caso de la construcción de un aeropuerto.
nosotros no vamos a tener ningún tipo de contemplación. Acá hay que ser radicales. El tema de la corrupción es un cáncer en el Perú que viene consumiéndonos y viene consumiéndonos y viene llevándose los presupuestos que son básicos, por ejemplo, en el tema de salud. Y hemos visto claramente compras inapropiadas, no solamente en el sector de salud, sino también en el sector, por ejemplo, de las compras para instrumental médico, el tema de la planta de oxígeno, el tema de las camas de UCI. Entonces, yo creo que es momento de decir, bueno, ¿sabes qué? Paremos. Estas empresas corruptas van a seguir viviendo de nosotros y de cada uno de los peruanos. ¿Y quiénes son los que sufren? Los peruanos de a pie. Aquel peruano que no tiene a quién reclamar. Entonces, nosotros, como te digo, y lo digo claramente, hemos dicho, ningún cómplice, ningún gobernante, ningún alcalde, ningún fiscal, juez o gobernante que esté involucrado en este tipo de acciones, digamos, de avalar o de... yo siempre digo, no solamente avalan, sino son socios de estas empresas, tienen que ser juzgados y tienen que ir a una cadena perpetua. Muy bien, Norma. Durante 20, perdóname, ¿sí? Sí, sí, solamente para terminar y poderle dar también el uso de la palabra a Sí, Sergio por Tejada. supuesto, sí. Yo lo que quería cerrar en este sentido era de que hace 20 años todos nuestros gobernantes ahorita o son cuestionados o están presos. Pero también tenemos un poder judicial que debemos corregir. Y si los fiscales y los jueces están involucrados, pues tienen que irse adentro. Muy bien, gracias, Norma. Sergio, por favor, adelante con tus ideas, propuestas o iniciativas desde Juntos por el Perú con relación al tema de la lucha anticorrupción. Sí, muchas gracias, Iván. Mira, yo no diría que la corrupción ha sido un problema en los últimos 20 años, ¿no? Yo diría por lo menos 30, 35, y si fuéramos más lejos, recordando a Alfonso Quirós, diríamos que ha sido un problema sistémico. Bien, parece que hemos tenido un problema de conexión con Sergio Tejada. Vamos a recuperar lo más pronto posible el enlace con él. Mientras tanto, continúo. No, me indican, por favor, desde el switcher que vamos a un corte y regresaremos con ambos en instantes. De 6 a 9, el primer noticiero de Canales. Toda la agenda informativa del día. Lo que ocurrió en la noche. Cómo avanza el otro lado del mundo. La pasión del deporte. Y el análisis de las noticias políticas. Todo está aquí en De 6 a 9. Para que empiece el día bien informado. Bien, hemos recuperado la señal y está en el uso de la palabra Sergio Tejada, aquí en Outsider, el tema lucha contra la corrupción. Sergio. Sí, gracias, Iván. Yo diría que la corrupción no es un problema que se expresa en los últimos 20 años, sino por lo menos en los últimos 35 años hemos tenido una corrupción generalizada. Y si recordamos a Alfonso Quirós, el historiador de la corrupción en el Perú, podríamos decir que ha sido un problema sistémico. Por eso tenemos que abordarlo desde diferentes ámbitos. Hoy día tenemos a la mayoría o todos los expresidentes investigados, procesados o encarcelados. Hay alrededor de 2.000 autoridades subnacionales que están siendo investigadas. Cerca de 350 magistrados también investigados, en muchos casos vinculados a los cuellos blancos. Por cierto, hoy día han destituido a Pedro Chávarri, nos parece una buena noticia. Y este es un problema que se expresa también en el mismo Parlamento. Se dice que hay 68 congresistas que tienen procesos. Entonces hay que abordarlo desde esos distintos ángulos.
En el Congreso hay que eliminar definitivamente la inmunidad parlamentaria. Yo creo que la reforma que han hecho es insuficiente. Hay que ver todos los procedimientos. No puede ser que tengamos un congresista con sentencia en segunda instancia que sigue ahí y tenemos congresistas con acusaciones constitucionales que nunca se resuelven. Hay que elaborar un nuevo Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. El actual termina su periodo ahora en el 2021, con un enfoque sobre todo de gestión de riesgo y de participación ciudadana. Tenemos que capacitar a los ciudadanos para la fiscalización, para que tengan una mejor participación en las audiencias de rendición de cuentas, para que fiscalicen, por ejemplo, las campañas electorales. Para muchos expertos, las campañas son el primer eslabón de la corrupción, porque ahí es donde se establecen acuerdos bajo la mesa, intercambios de favores, redes clientelares. Tenemos que fortalecer también la transparencia a nivel de los gobiernos subnacionales. Ya las entidades del Estado, los ministerios tienen los portales de transparencia estándar, pero esto no se ve en todo el país. Es bien importante que mejoremos la transparencia, que mejoremos el sistema de justicia. Yo creo que por eso hay que darle mucho apoyo a la Junta Nacional de Justicia, pero también independencia a los grupos especiales que están investigando casos de corrupción, pero también mirando hacia una reforma. Tenemos que tener una reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial. Todavía hay muchos problemas, sobre todo en el Poder Judicial. Yo creo que si empezamos a mirar de una manera más integral, si logramos además la digitalización, por ejemplo, de los expedientes, y toda esa información la sistematizamos para identificar dónde se están produciendo la mayoría de casos de corrupción y cuáles son los principales delitos, podemos tener ese enfoque preventivo y empezar a abordar el problema de raíz junto con una política coordinada con medios de comunicación, con organizaciones sociales, organizaciones culturales de promoción de la integridad pública y de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Muy bien, Sergio. Ahora, permítanme a ambos introducir algunos subtemas a partir de lo que han expresado. La corrupción en los partidos políticos, ¿qué hacer con ella? Porque claro, hay un abordaje sobre la corrupción desde, digamos, la perspectiva del aparato estatal, del sector público, pero sabemos por experiencia, por esta larga y terrible experiencia de las últimas 2 o 3 décadas, de que muchas veces la corrupción tiene sus orígenes o sus raíces en los partidos políticos. Lo hemos visto de manera absolutamente reveladora a lo largo de los últimos quinquenios. Norma. Sí, mira, lo que tú dices y lo que dice Sergio es muy cierto. Acá tenemos un tema que hay que ver, la problemática que existe dentro de los partidos políticos. Ayer me dio muchísima vergüenza, te podría decir, pues que un candidato a la presidencia de la República esté tratando de manipular a los testigos, ¿no? Como es el caso del señor Urresti, lo digo con nombre y apellido, ¿no? Porque creo que es público, y que se esté aprovechando de la pobreza o vulnerabilidad de aquellas personas. Yo me puse a pensar, dije, estos dos señores que están dando hoy día la cara, ¿no? Por el caso Bustíos, ¿cómo se sentirán mañana? ¿Qué temor van a tener? Porque la corrupción está dentro de aquellos partidos políticos donde se presentan candidatos que tienen pues una suerte de digamos, juicios, procesos. Estamos viendo a un expresidente de la República que renunció porque si no iba a ser vacado con Solís Carra, que está yendo con el número 1, y que bueno, creo que por un tema de ética no debió haber postulado y está siendo investigado y lo está llevando Somos Perú. Yo no estoy yendo a criticar el tema de cómo es que se está manejando, sino es la lógica que el ciudadano debe manejar. Creo que el ciudadano, y como lo dijo también Sergio, es importante que esté informado. Yo creo que cuando uno oculta la información es cuando, digamos, se aprovechan los partidos políticos para poder vincular a personas que tienen algunos aportes o ingresos que quieren darlos cuestionados. Bien, y hemos visto pues que se tienen que pagar favores, lamentablemente, y a lo largo de los 20, 30 años que tenemos, hemos seguido pagando favores y hemos sido víctimas nosotros de aquellas empresas que se insertan de alguna manera o apoyan a diferentes partidos políticos. Gracias. No, si tú Norma, ves en la lista... Sí. ¿Perdón? Permíteme interrumpirte, pero quisiera también claro, que Sergio dé su opinión sobre este tema. Sergio, en concreto, ¿cómo los partidos pueden recuperar su integridad? ¿Cómo recuperar la confianza hoy tan dañada con respecto
a la corrupción? Bueno, coincido en gran medida con lo expresado por Norma. Tenemos ahorita varios candidatos postulando que tienen procesos. Está Keiko Fujimori, Ollanta Humala, está Daniel Urresti, seguramente hay otros que tienen procesos pero están postulando cuando su prioridad en estos momentos debería ser responder a esos procesos. El partido político no puede ser pues el primer eslabón de la corrupción y yo creo que ahora está funcionando así. Tenemos que profundizar la reforma política, que hayan mayores filtros para las listas de candidatos y tenemos que tener una mucho mejor fiscalización de las campañas, de dónde salen los recursos. Por eso ha habido experiencias desde la sociedad civil que son bien interesantes. Por ejemplo, Proética en algún momento capacitó jóvenes para que hagan seguimiento a los gastos de campaña. Entonces ellos evaluaban el número de paneles, el número de propaganda y hacían un estimado y después lo comparaban con lo declarado por los candidatos. Ese tipo de iniciativas se podría proponer, por ejemplo, desde la Contraloría, que puedan capacitar a equipos ciudadanos que puedan verificar estos datos. Porque definitivamente cuando hay esas cantidades de dinero excesivo, no se conoce la procedencia, pueden haber arreglos bajo la mesa, pueden haber compromisos que después se expresan en determinados contratos lesivos para el Estado, y ahí pues se daña toda la institucionalidad pública, la confianza del ciudadano en el Estado, que perjudica la salud, la educación y lo que ya conocemos. Muy bien. Norma, ahora un segundo tema que tiene que ver con esta mirada general. Otro de los territorios en los que la corrupción ha campeado, se ha extendido y ha asediado es el de los gobiernos subnacionales, regiones, lo hemos visto, y también los llamados gobiernos locales, distritales. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacer con la regionalización? Mira, el tema de la regionalización hay que evaluarlo, ¿ya? Porque en muchos casos se da como un doble gobierno, ¿no? Entre el gobierno local y el gobierno regional. Yo creo que esto hay que evaluarlo seriamente y hemos visto que muchísimos alcaldes a nivel nacional están o presos o han sido vacados o están en proceso de investigación y lo vemos claramente en el reparto de canastas, cómo manejan el presupuesto. En muchos casos no llegan ni siquiera al 20% del presupuesto de ejecución, ¿no? Hemos visto también los bonos, ¿no? Cómo se reparten. Entonces yo creo que acá tiene que haber una seria fiscalización a todo lo que viene a hacer los gobiernos locales. Y también volvemos a caer en el mismo problema, ¿no? La elección de los alcaldes, que en muchos casos, yo lo vi personalmente en esta elección, ¿no? Por arrastre. Las encuestas manejan un papel muy importante acá. Lamentablemente, si no estás en la figurita, la gente como que un poco, digamos, se desmotiva, ¿no? Y realmente no la conducen a tener una elección hacia un candidato que realmente merece el Perú, ¿no? El Perú merece un cambio. Entonces, el tema de los gobiernos locales es un tema que sí hay que fiscalizarlo, sí hay que estar muy, muy metidos en esto. Yo soy, como te digo, actualmente regidora metropolitana y lo veo. Y veo cómo los presupuestos a nivel IVA no se ejecutan. Claro. O sea, o lo gastan en consultorías y en expedientes técnicos y en cosas que no lo ves plasmado en obras, ¿no? Muy bien, y Norma. entran ahí, pues, los amiguísimos, que es el problema que tenemos hace tantos años, ¿no? Gracias por la apreciación. Norma, la mirada de Sergio, ¿qué hacemos con la corrupción en regiones o en gobiernos locales, Sergio? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido con tantos casos de corrupción graves, como el caso de César Álvarez, por ejemplo, no debería llevarnos a una política recentralizadora. Creo que la descentralización tiene que continuar y profundizarse, pero con varios ajustes. Por ejemplo, en el papel de la Contraloría, ya desde hace unos años los órganos de control institucional están pasando a depender de la misma Contraloría. Antes dependían de las propias entidades y esto generaba un conflicto tremendo. Entonces hay que continuar con este proceso. Insisto en que hay que mejorar la vigilancia ciudadana. Hoy día hay algunas normas sobre rendición de cuentas, pero no hay una ley general de obligatoriedad de audiencias periódicas obligatorias de rendición de cuentas. Eso también tenemos que impulsarlo desde el Congreso de la República y se tiene que dar mucho acompañamiento. Hay también casos, quizás no son muchos,
pero de funcionarios que terminan comprometidos porque no conocen la norma, porque no conocen cómo implementar determinados procedimientos. Entonces, en ese proceso de descentralización necesitan mucho mayor acompañamiento. El Ministerio de Economía, por ejemplo, que suele ser la principal traba para las obras, podría tener funcionarios acompañando, contratando, incluso asesorando a los gobiernos regionales. Yo creo que de esa manera podemos ayudar a que la corrupción disminuya hasta que lleguemos a un momento ideal que es la corrupción cero, con impunidad cero además. Porque muchas veces se identifica el caso de corrupción, todo el mundo lo ve, pero terminan libres. Y eso es aún peor. Muy bien, Sergio, gracias por las reflexiones. Un segundo tema que quería plantearles es, ya no mirando tanto hacia adelante, sino más bien lo que ha ocurrido de un tiempo a esta parte con relación a los procesos anticorrupción, en especial y en concreto con relación al tema del caso Lavajato. ¿Cuál es su balance del equipo especial con relación a el que ha sido, sin duda, el caso de corrupción más grande de los últimos años? Empiezo con Sergio, Norma, para que luego tú también puedas aportar sobre este tema. De acuerdo, perfecto. Yo creo que el equipo especial ha tenido una gran labor, yo lo he reconocido públicamente, creo que han hecho un cambio, hay un antes y un después en las investigaciones sobre el caso Odebrecht y otros casos similares como el Club de la Construcción, los cuellos blancos, pero sí hay un gran problema, y es que no están concluyendo los casos, no hay acusaciones, se están pasando los plazos, y eso sí nos preocupa. Puede deberse a múltiples causas. Yo creo que también en algún momento el equipo especial, la propia Fiscalía ha estado bajo ataque, pero también me parece que hay algunos temas internos que tienen que resolver y concretar, porque si no es entusiasmo que genera en la ciudadanía que finalmente acompaña estos procesos de transparentar la gestión pública, de luchar contra la corrupción, la ciudadanía también se va cansando, ¿no es cierto?, si es que no hay resultados. Entonces hay que apoyarlos definitivamente, pero exigir también resultados. Muy bien, Sergio, gracias. Norma, tu apreciación sobre lo que ha significado o lo que ha sido el trabajo del equipo especial Lavajato hasta el momento. Casi concuerdo con lo que dice Sergio, se inició muy bien, ¿no? Creo que lo que ha pasado acá es que se perdió el hilo en un momento determinado. Obviamente la pandemia jugó un mal papel para las investigaciones y cómo se estaba viniendo desarrollando los procesos de investigación. Siento yo que han habido algunas interrupciones, quizás por interferencia de algunos intereses, que de alguna manera, como lo explicó Sergio, a todos los fiscales o personas que estaban en ese proceso, de alguna manera se han sentido desprotegidos, ¿no? Recuerda tú que tenemos a un gobierno que está vinculado directamente con el tema del Club de la Construcción, de los cuellos blancos. Entonces, en este momento, en la crisis que estamos, los fiscales se sintieron, yo creo que abandonados, y ahí es donde se perdió este hilo, porque la población estuvo muy contenta, estuvo muy tranquila, de tener representantes que en ese momento a nosotros nos estaban demostrando que sí podía darse investigaciones, que sí podía de alguna manera llegarse digamos, concluir con que habían actos de corrupción y que debían haber personas que deberían ya estar pasando por un proceso de no solamente investigación, sino ya sentencias, ¿no? Ese tema de que haya por ejemplo, prisión preventiva, ¿no? Yo creo que hay casos donde ya no existe ni debería haber la prisión preventiva, debería ser más resolutivo, ¿no? Yo creo que acá también mucho tiene que ver la burocracia que se ha generado, y la burocracia se ha generado también por el exceso de falta de seguridad que se ha tenido, ¿no? con nuestros fiscales que han estado, y lo hemos visto, pues, en un momento empoderados, ¿no?, referente al tema de tratar de resolver estos problemas. Pero nada, yo creo que debemos, como dice Sergio, darles todo el apoyo en este momento. Muchos de los candidatos también están involucrados en estos procesos y los vemos que está haciendo campaña. A mí me parece que la población peruana ya debería despertar y darse cuenta, pues, que la cosa no es tan fácil,
como decir, pues voy a campaña y me dejan suspendido y salí de prisión preventiva y bueno, estoy en proceso de investigación y cuando me sentencien es que me tendré que retirar. Bien, No, Norma. ya una persona, perdóname, ¿sí? No, solamente para que vayas terminando esta intervención. Sí, yo creo, como te digo, que acá es un todo en general, ¿no? Es un todo el que tenemos que nosotros cambiar. El llegar al cero corrupción es la idea por parte de la Renovación Popular y veo que también la comparte Sergio. Yo creo que ese trabajo que el Congreso de la República va a hacer o vamos a Muy hacer bien, de ser elegidos tiene que ser muy contundente. Gracias, Norma. Una pregunta para, digamos, una respuesta muy concisa o breve de parte de ustedes. ¿El acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht debe ser ratificado, debe mantenerse o, en su opinión, debe ser revisado, debe ser cambiado? Sergio. Mira, es una pregunta difícil, pero yo creo que en principio debe ser ratificado, porque si no, se cae todo. Esa es la única base que tenemos ahorita para continuar con estas investigaciones y ha sido la base para las colaboraciones eficaces. Yo tengo dudas en algunos temas. A mí me da la impresión que Odebrecht no está dando toda la información que pudiera dar. Y me parece que eso los pone en un serio riesgo, porque ellos saben que si la Fiscalía descubre algún vacío o alguna mentira, pueden perder los beneficios que tienen, naturalmente, como parte de una colaboración. Pero mientras tanto, ese es el documento que está permitiendo, que ha permitido que se avance en varios casos. Muy bien. Sería bien complicado que se caiga. Norma, tu opinión sobre el tema. Sí, sí, no, definitivamente, mira, si no hubiéramos tenido a los colaboradores eficaces, esto no hubiera caminado, ¿no? Es un tema que sí es necesario, pero también de alguna manera parece que hubieran sido seleccionados de acuerdo, digamos, algunos tienen más preponderancia que otros, ¿no? Pero sí es lo que nos permitió, digamos, de alguna manera entender y ver lo que estaba pasando con el tema de Odebrecht. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que debe continuar, debe fortalecerse, debe seleccionarse y ver bien cuál es la situación de los colaboradores eficaces, porque tampoco es que yo me pongo como colaborador eficaz, pero sí he cometido también un acto de corrupción. O sea, no, me parece un poco una suerte, un poco, digamos, vaga, poco fortalecida en cuanto a las opiniones que los colaboradores están dando a la Fiscalía. Creo que deberían ser mucho más claros, porque es muy fácil, yo creo, desarrollar este tema si es que nosotros realmente hacemos que los colaboradores eficaces nos den realmente los testimonios reales y cómo es que se ha dado todo este proceso de corrupción, ¿no? Muy bien, Norma. Una última pregunta para un sí o un no. ¿Muerte civil para aquel funcionario público que incurra en actos de corrupción? Sergio. Sí, muerte civil. Norma. Totalmente de acuerdo, muerte civil. Muy bien. No hay tiempo para más, lamentablemente. Quiero agradecerles a ambos su participación y también subrayar que, estando en antípodas políticas, he notado más coincidencias que diferencias, lo cual creo que es una buena señal en estos tiempos de campaña y en estos tiempos de polarización. Muchas gracias por haber estado en Outsider y a ustedes por habernos acompañado desde sus hogares. Continúen con más información aquí en Canal L. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias.